¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal y esto es Análisis Viva, un repaso breve de los acontecimientos que afectaron los mercados financieros durante la semana que termina y un vistazo a lo que viene en la semana que comienza. El día de hoy nos acompaña Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas. Muchas gracias, Joel, por regresar con nosotros a este Análisis Viva. Salvador, al contrario, muchas gracias por la invitación. Un placer estar aquí con ustedes. Si te parece bien, vamos al análisis. El tema de la semana, las elecciones en Estados Unidos, que además se ha estado prolongando por varios días más. Platícanos un poco acerca de la incertidumbre, la volatilidad en los mercados que ha traído esta falta de definiciones. Totalmente, tú ya lo comentaste. Déjame hacer 3 puntos muy específicos. 1, la realidad en la que estamos definitivamente no era el escenario base de casi nadie. Sin duda, no era el escenario base sugerido por la mayoría de las encuestas y simulaciones estadísticas de todo tipo que vimos publicadas en las últimas semanas. Estamos, como dirían los más académicos, en las colas de la distribución, y los menos académicos o más pragmáticos diríamos, pues estamos justo en uno de los escenarios de riesgo, donde las diferencias son mucho menores a los que se anticipaban, no solo para la presidencia, sino para ambas cámaras del Congreso. Y creo que ese es un primer punto a subrayar. Estamos dentro de uno de los escenarios de riesgo y que tenían una baja probabilidad de ocurrencia. Creo que ese es un punto que sin duda los mercados tomaron en cuenta. Punto número 2, no es un proceso que, a pesar de que hacia finales de esta semana, la semana que concluye, el 6 de noviembre, pudiéramos tener un resultado completo de conteo de todos los estados que hacen falta al momento de estar hablando. Sin duda ya sabemos que los alegatos legales van a poder extenderse y no nos debería sorprender que se extendieran por varias semanas. Yo solo doy una referencia. Elecciones del año 2000, Bush hijo versus Al Gore, controversia que involucró la demanda de un conteo de votos, en específico en Florida. Se extendió por casi un mes la incertidumbre electoral, así que solamente recordaría a los mercados, este no es un escenario inédito en ese sentido, y más nos vale ser pacientes y no esperar una resolución fácil, rápida y concluyente en un par de horas, sino va a ser lo normal que esto tome algún par de semanas. Y punto número 3, creo que al final del día se va a despejar la incertidumbre. Los mercados simplemente, al deshacer parcialmente esa prima de riesgo que fueron construyendo con las semanas y en las últimas horas, pues podría ser favorable para los mercados en el corto plazo, simplemente el restarle la incertidumbre que le habían puesto a sus cotizaciones, y en ese sentido, sobre todo en los mercados de renta variable, podrían ser una señal positiva. Este ha sido el tema que ha cooptado por completo los análisis y las visiones que hemos tenido durante esta semana. Sin embargo, también tuvimos cifras económicas que nos ayudan a ver un poco el cierre del año y que tienen además relevancia para el próximo. Platícanos de ellas. Sí, claro que sí, y déjame tratar de darle valor agregado a tu público, más allá de un desfile de cifras de que ya todos conocemos. Sí, salió el PIB preliminar para el tercer trimestre, sí tenemos datos de producción industrial, pero déjame darles el valor agregado que creo que está en: no hay ninguna coincidencia que en este punto las expectativas de crecimiento económico para México estén alrededor de una contracción de entre el -9 y el 9,5%. Y no la hay, puesto que prácticamente es un caso aritmético. Creo que es difícil suponer tal tasa de crecimiento durante el cuarto trimestre, este mismo en el que estamos hablando, tal que modifique el crecimiento del resto del año muy lejos de la contracción del 9%. Entonces déjame subrayar esta primera gran idea. El crecimiento de este año, en términos aritméticos, ya estaría en buena medida determinado y sería muy cercano a una contracción del 9, que en específico nosotros esperamos una del 9,5. Y este es el segundo punto que yo quería hacer. Sin duda, el crecimiento de este trimestre que está transcurriendo será menor al del tercer trimestre, dado que el tercer trimestre tuvo 2 efectos: el efecto rebote o de base de comparación respecto a una contracción profunda del segundo, y 2, que la economía, conforme avance en los trimestres, se va a ir ubicando en ese nuevo equilibrio que implica una movilidad distinta, una apertura distinta, un comportamiento y escala de actividad económica tanto por parte de los consumidores como los productores distinto al status quo previo a este año, a inicios de este año, y que se va a ubicar seguramente en un sendero inferior. Con esto solamente quiero decir, pues yo creo que va a ser una tasa baja, en particular yo la estoy viendo de -1% trimestral, y que supone esto, que supone
supone que la apertura podría verse mermada parcialmente por la aceleración de los casos de COVID, no solo en México, sino en el resto del mundo. Y una tercera gran idea, ¿cómo esto nos dice algo respecto al 2021? Muy fácil, simplemente al subrayar que el carry estadístico, que no es otra cosa más que reconocer que cualquier comparativo del 2021 con el 2022 va a tener una ventaja al calcular una tasa anual. Ventaja que creo que le va a dar casi 2 puntos porcentuales de crecimiento simplemente por un efecto estadístico al crecimiento del 2021. Te recuerdo un dato y con esto cierro mi respuesta. Solamente de una base de comparación, después de la crisis del tequila, México ganó casi 2 puntos de recuperación en 1996 por la base de comparación, casi 5 puntos por la base de comparación en la recuperación del 2010 y pensamos que al menos van a ser 2 puntos de recuperación para el 2021. En términos justamente de expectativas, el día de hoy se publicó la encuesta Citibanamex. ¿Qué visión tienen ustedes? ¿En qué concuerdan? ¿En dónde marcan sus diferencias ustedes con respecto a los economistas consultados por esta encuesta? Fíjate que nuestras diferencias, por ahí dicen que el diablo está en los detalles. Nuestras diferencias están más en los detalles que en este punto, porque en este punto, en contraste con el buena parte del año, estamos muy cerca del consenso. Déjame decirte solamente 3 números. Una contracción de la economía mexicana de alrededor del 9,5% ya es consenso y una recuperación del 3,5% el siguiente. Una inflación cercana de cierre de este año cercana al 4%, en específico al 3,9%, y el siguiente año del 3,60%. Y un Banco de México que se mantendría ya con una tasa estable en 4% después de la reunión de noviembre y por todo el 2021. Sin embargo, el contraste no está ahí. El contraste que yo subrayaría es 1. En cuanto a la recuperación económica, yo subrayaría 1. Hay un espejismo de recuperación entre un 3 y un 3,5 de crecimiento para el año siguiente. Como dije, al menos 2 puntos son los que nos regala la base de comparación estadística. 2, esto todavía va a seguir ocultando el muy probable hecho que la economía mexicana se acoplaría o aterrizaría en un sendero de crecimiento más bajo que el que tenía previo a esa crisis económica. En específico, nuestra visión es que de un PIB potencial cercano al 2,5%, esa tasa de crecimiento de largo plazo, estaríamos aterrizando a una mucho más cercana al 2%, que todavía no sería tan evidente en el 2021 por este carry estadístico, pero sí más evidente en el 2022. El segundo punto, en inflación. Creo que muy pronto los participantes del mercado se van a dar cuenta que viene allá adelante una joroba inflacionaria. Es decir, que estamos esperando hacia la primavera que la dinámica de la inflación muestre una joroba. En específico, que la inflación vuelva a repuntar hacia niveles del 4.1% alrededor de marzo del siguiente año y va a generar nerviosismo en los mercados, sobre todo en aquellos que creen que Banco de México puede retomar el recorte de tasas, pues este hecho podría alimentar las expectativas de que si Banco de México retoma el recorte de tasas, no será en el primer semestre por esta joroba inflacionaria, sino en el segundo. Y concluyo con el tercero. Banco de México se va a mantener en pausa este y el siguiente año después de la reunión de noviembre, que esperamos recorte, pero creo que el riesgo está totalmente del lado a que pueda hacer más en el siguiente año. Creo que el riesgo de equivocarnos está del lado de que sea tal la holgura económica que se vea en la necesidad de seguir aflojando o relajando las condiciones monetarias. Moviéndonos hacia la semana que viene, Banxico tiene una reunión este próximo 12 de noviembre. Habrá decisión de política monetaria. ¿Hacia dónde están viendo ustedes que se va a mover el Banco Central? Perfecto. Otra vez, creo que lo más relevante es que nuestro mensaje va en los detalles y no tanto en el view general. Nosotros esperamos que Banco de México recorte la tasa en otros 25 puntos base, es decir, del actual 4.25% de tasa nominal al 4%, pero la clave aquí creo que va a ser 1. Esperamos que esta decisión muy probablemente sea por consenso y que también llame de manera explícita no a un alto en el ciclo de recortes, sino más bien sugiera una pausa. Banco de México, si algo ha sido constante, es que son sus últimos 5 ciclos de tasas de interés. Al finalizarlos, ha sido explícito en mencionar si es un alto o una pausa. Y si no lo menciona así, muy probablemente veremos una redacción al estilo: en este punto las condiciones monetarias son congruentes con los objetivos del Banco de México en el horizonte en el que opera la política, que no es otra cosa más que hoy creemos que el plan de vuelo ya está listo para dejarlo en piloto automático. Sin embargo, va a empezar un periodo de pausa tensa, porque cada nueva reunión nos vamos a preguntar cuándo Banco de México podría retomar el sendero de recorte de tasas, sobre todo porque esperamos una muy gradual
recuperación en México que le puede dar mayor necesidad de estímulo. Y eso es justamente lo que vamos a enfocarnos mucho más la siguiente semana. En términos de inflación, siguiendo más o menos por el mismo rubro, se mantiene pues ligeramente alta, ¿no? Arriba de lo que es el objetivo. ¿Cuál consideran ustedes que es esta razón y hasta qué punto es preocupante estos niveles de inflación? Claro, ahí solamente 2 puntos. El choque es similar en todo el mundo emergente. Lo que estamos viendo es que como consecuencia de la pandemia, y lo vemos el día a día, cómo se ha recompuesto nuestro carrito de súper y nuestra bolsa de mandado en el mercado sobre ruedas, que es, nos hemos ido más cargado al consumo de mercancías y alimentos y menos al consumo de servicios, empezando con que algunos están cerrados. Y esto evidentemente ha generado presiones al alza en mercancías, en particular de tipo alimentaria, y presiones a la baja en el crecimiento de los precios de los servicios. Eso se ha enfrentado todo el mundo. La pregunta en México es, ¿por qué en el resto del mundo el neto de este efecto ha sido una menor inflación y en México ha sido una mayor inflación? La respuesta simplemente está en que el ponderador de ese tipo de bienes, la importancia dentro de la canasta del mexicano promedio es mayor en términos proporcionales a la que observamos en el promedio de la región, por ejemplo, en Latinoamérica. Y igualmente, el ponderador o composición de los servicios en la canasta del mexicano promedio es menor a la que observamos en otros países similares a México. De ahí que el signo del efecto neto es opuesto. ¿Qué esperamos de esto? No guarda ninguna preocupación. Sí y solo sí, no vemos que estos niveles temporales de inflación cerca del 4% empiecen a contaminar las expectativas para el siguiente año, para dentro de 12 meses o las expectativas de largo plazo. Mientras esto no suceda, yo creo que todos entendemos que esto es un choque o un efecto transitorio. Para cerrar este análisis viva, nos gustaría que nos platicaras un poco cuál es su visión con respecto al posible resultado que se dé en los siguientes días, esperemos que en las siguientes horas, pero si no, en los siguientes días o siguientes semanas, con respecto a los resultados de la elección en Estados Unidos. ¿Hacia dónde ven un escenario con un gobierno republicano y hacia dónde tienen ustedes este escenario para un gobierno demócrata, Joel? No, perfecto. Y la verdad es que es central. Creo que solemos pecar de tratarle de buscar una respuesta obvia, un blanco y negro a esta pregunta, cuando está llena de escalas de grises. Es totalmente agridulce en todos los rincones en que se opere nuestro análisis. Y lo que yo veo es, en términos generales, déjame decirlo así, en términos comerciales, veo un neto positivo bajo una administración, por ejemplo, demócrata, simplemente porque vamos a pasar de menos tweets, menos amenazas arancelarias, menos ruido mediático que afecta el clima de inversión y afecta el intercambio comercial, a una vía mucho más, no necesariamente menos proteccionista, pero sí más dentro del marco legal tradicional en el que opera el TLC. Es decir, bajo ningún mandato esperamos que un gobierno desatienda las demandas de sus empresarios respecto a si se sienten amenazados por los productos mexicanos en los Estados Unidos o si sienten que su inversión corre peligro en México o no está tratada de manera justa. Creo que ambos gobiernos harían lo propio. Sin embargo, es muy distinto suponer que este tipo de demandas se atiendan dentro del marco legal y no a través de tweets y cuentas regresivas para que México opere una solución forzada en el corto plazo. Creo que ya de por sí ese es un positivo. En el tema, por ejemplo, económico, los estímulos fiscales ya fueron implementados en los Estados Unidos, ya actuaron y también se esperan ciertos efectos retrasados que operarían independientemente del resultado de la elección. Sin embargo, si suponemos un Congreso dividido, desafortunadamente bajo cualquier otro gobierno, pues podemos diluir un mayor apoyo adicional que estemos suponiendo para el mediano plazo y por ende confiar en que los estímulos en que se han implementado hasta ahora pues tengan su efecto y este efecto se disemine, por ejemplo, a través de las vías tanto de inversión extranjera directa en México como de producción industrial. Y por último, déjame resumir un ámbito grandote que es la relación en términos diplomáticos. De igual forma, creo que veremos menos eventos disruptivos bajo un escenario demócrata, menos tweets, menos ultimátums, pero no necesariamente creo que una dificultad de acomodo entre las personalidades de los presidentes. Yo soy de los que opina que no es que haya sido mucha afinidad en términos de los presidentes lo que ha facilitado o no la relación México-Estados Unidos, sino las agendas. La agenda de los Estados Unidos ha estado en proteger sus intereses y la agenda local ha estado más en darle prioridad a lo local y entonces desengancharse de lo externo y creo que ese va a seguir siendo el método. Así que yo soy de los que supone que la relación
operación va a seguir igual de fluida, para bien o para mal, como lo hemos visto hasta ahora. Fue muy interesante el panorama que nos das el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en este Análisis Viva. No, al contrario, Salvador, un gusto, un placer y muchas gracias por esta invitación. Él es Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas. Y a ustedes que nos escuchan, muchas gracias también. No olviden suscribirse a nuestro podcast en las distintas plataformas que tenemos disponibles y compartirlo con todos sus contactos. También los invitamos a que nos sigan en nuestras diferentes redes sociales y que entren a nuestra página de internet viva.mx para la información más completa del mercado de valores en México. Análisis Viva es una producción de la Bolsa Institucional de Valores.